Bueno, chicos, a ver, se nos pide acá determinar las constantes A y B de modo que la función sea derivable en los reales, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente. Primero, voy a asegurar de que sea continua en los reales, porque si hay un valor donde no es continua, por el teorema, lógicamente no va a ser derivable, ¿sí? Entonces, primero hacemos eso, aseguro que la función sea continua en los reales. A eso lo saben hacer. Hemos visto en algunos ejercicios en el práctico en donde se les pedía determinar los valores de A y B de modo que la función sea continua en los reales, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es lograr que los límites laterales en 2 sean iguales. ¿Por qué? Porque en 2 es el único valor donde puede pasar que la función no sea continua, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense en que la primera rama es una función polinomial, ¿sí? Si estaría solita, va a ser continua en todos los reales. Pero lo mismo la de abajo. Pero como está dentro de una función en ramas, en 2 se puede presentar problemas, ¿sí? Porque puede pasar que los límites laterales sean distintos. Entonces, para asegurar que la función sea continua en los reales, a ver, les desactivo el audio. Para asegurar que la función sea continua en los reales, lo que yo tengo que hacer es asegurar que sea continua en 2. Si no entienden, pregúntenme, ¿sí? Una vez que asegure eso, ahora ya me voy a asegurar que sea derivable, porque recuerden que el hecho que sea continua no les asegura que sea derivable, ¿sí? Entonces, primero aseguro que sea continua. Ese es el primer paso. Para que sea continua en los reales, debe ser continua en 2. Es el único valor donde puede haber problemas, ¿sí? Luego, una vez que sea continua en 2, me voy a asegurar que sea derivable en los reales. Y para que sea derivable en los reales, deberá ser derivable en 2, que es el único valor donde hay problemas, ¿sí? Vamos a la pizarra. Bueno, vamos a plantear esto entonces, ¿sí? Queremos que la función sea continua en 2, ¿sí? Vamos a asegurar la continuidad de la función en los reales. Para eso, tengo que forzar la continuidad en 2. Continuidad en x igual a 2. Porque es el único valor donde puede ser que no sea continuo, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Fíjense en que la primera rama tiene por dominio de F1 sería desde menos infinito a 2. A esto lo vimos en el repaso anterior, lo vimos en detalle, ¿sí? Esta rama tiene por dominio, si no estaría la condición, el dominio son los reales, porque es una polinomial. Como está la condición, el dominio va a ser la condición, ¿sí? Vamos acá a la de abajo, dominio de F2, lo mismo. Si no estaría la condición, el dominio son los reales, por ser polinomial. Pero como está la condición, el dominio va a ser la condición. Sería desde 2 a más infinito. Haciendo la unión de los dos, yo obtengo el dominio de la función, que serían todos los reales. Como el dominio son todos los reales, en el único valor donde puede pasar que no sea continua es en 2. Entonces, para asegurar que la función sea continua en 2, forzamos la continuidad en 2. ¿Cómo? Haciendo que los límites laterales sean iguales, ¿sí? Voy a plantear que el límite, con x tendiendo a 2 por izquierda sería esta rama, ax al cubo, sea igual al límite con x tendiendo a 2 por derecha de esta segunda rama, que es x cuadrado más b. ¿Sí? Entonces, fíjense en acá, evaluando este límite, me está quedando que vale 8 por a. ¿Sí? Tenemos 8 por a. Y esto va a ser igual a 2 al cuadrado es 4 más b. O sea, me queda 4 más b. Fíjense en que lo que yo obtuve acá es una ecuación en donde tengo dos variables para encontrar, a y b. ¿Sí? Necesito otra ecuación, que la otra ecuación va a salir de forzar la derivabilidad en 2.
Porque con esto yo lo único que estoy asegurando es que la función sea continua en 2, haciendo que se cumpla esto, ¿sí? Yo quiero que sea derivable, entonces ahora me voy a asegurar que sea derivable en 2. Para eso voy a tener que obtener las derivadas laterales, la de esta rama y la de esta rama, ¿sí? Y después voy a tener que asegurar que las derivadas laterales en 2 son iguales. Entonces vamos a hacer eso. Ahora, ya una vez que hice el primer paso, que sería este, me voy a forzar derivabilidad en 2. Forzamos derivabilidad en 2. Si no entienden algo o quieren acotar algo, háganlo, chicos, ¿no? Activan el micrófono y pueden hablar, digamos. Bueno, en x igual a 2. Para eso, primero me voy a obtener la derivada, la función derivada lateral izquierda, ¿sí? Entonces agarro esta rama y la derivo. Tenemos 3 por a por x cuadrado, ¿sí? Tenemos la constante a, multiplico por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, y me quedaría así, ¿sí? Luego tenemos la derivada lateral derecha en x, o sea, derivo ahora esta rama, que va a ser 2x. La derivada de la constante b solita es 0, y la de x cuadrado va a ser 2x. Ahora sí me voy a calcular a... En sí lo que voy a plantear es que la derivada lateral izquierda en 0, en 2, perdón, sea igual a la derivada lateral derecha en 2. ¿Sí? De ese modo yo aseguro que la función sea derivable en 2. Entonces agarremos la derivada lateral izquierda y la particularizamos para 2, o sea, la evalúo en 2. Me va a quedar 3 por a por 2 al cuadrado, ¿sí? Que es 4. Y eso deberá ser igual a la derivada lateral derecha evaluada en 2, que sería 4. De acá yo obtengo que a vale 1/3. Entonces esto es lo segundo que yo obtuve. La segunda ecuación, que en realidad ya saqué el valor de a, ¿sí? A ver, fíjense, acá este 4 se me simplifica con este, me queda 3a igual a 1, y de ahí despejo a, me queda que a vale 1/3, ¿sí? Ahora me estaría faltando sacar el valor de b, que para sacar el valor de b, agarro a, lo reemplazo acá y obtengo b. Entonces me voy a hacer ese último paso. Yo sé que 8a, 8 por 1/3, ¿se ve eso? Sí. 8 por 1/3 es igual a 4 más b. De acá tenemos que b va a ser igual a 8/3 menos 4. Que sería menos 4/3. ¿Sí? Tenemos 3 por menos 4, me queda menos 12 más 8, menos 4/3. Entonces ese sería el valor de b. Y ahí terminaría el ejercicio, ¿sí? Concluimos que la función va a ser derivable en los reales si a vale 1/3 y si b vale menos 4/3. Les voy a subir también en la plataforma un ejercicio similar a este, ¿sí? Para que ustedes trabajen. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo no entendí la última parte. Sí. ¿A partir de dónde? Lo último que hizo que sería 8 por 1/3. Y Acá bueno, y lo ahí último que sí. hice, vos fíjate, hasta acá entendiste que yo encontré que a vale 1/3. Sí, sí, eso sí. Bueno, a esto voy y lo reemplazo acá, en el lugar de a, para sacar b, porque acordate que asegurando que la función sea continua en 2, yo encontré esto, se debe cumplir esto. Y asegurando que sea derivable en 2, se debe cumplir esto. Entonces yo ya sé cuánto vale a, lo reemplazo acá para sacar el valor de b. Ah, ¿Bien? bien. Entonces acá te queda 8 por a, que vale 1/3, sería eso, ¿sí? Igual a 4 más b. Después ya despejo b y saco el valor de b. ¿Sí? Bien. Sí, bien, profe. Gracias. Bien. Con esto yo ya logro que la función sea primero continua y también que sea derivable en 2. Y si se cumple en 2, va a ser en todos los reales, porque el dominio son los reales, ¿sí? ¿Alguna otra duda, preguntas?
Ninguna, profe. No, seguimos, bueno. Profe, una vez que igualamos y sacamos las dos incógnitas, tenemos que poner que sí es derivable. Una vez que saca las dos incógnitas, concluimos así, mira. Vamos a decir que, ¿qué es lo que me pide a mí? Encontrar A y B para que la función sea derivable en los reales. Entonces decimos que f será derivable, ¿qué puse? Derivable en los reales, en R, si y solo si se cumple que A es igual a 1/3 y que B es igual a menos 4/3. Así daba, ¿no? Sí. Esa sería la respuesta, ¿sí? Vamos a decir que la función va a ser derivable en los reales si y solo si A vale 1/3 y B vale menos 4/3. ¿Sí? Ahí terminaría el ejercicio. Bueno, a ver, elegí estas dos para que veamos. Fíjense en que acá vamos a repasar lo que sería la derivación logarítmica, porque sí o sí tengo que aplicar derivación logarítmica, ¿no? Para derivar, vamos a aplicar las reglas de derivación y la regla de la cadena, ¿sí? Estos dos son ejercicios de parciales viejos. Así que empecemos porque ustedes empiecen a plantearlo, a hacerlo, y yo voy a borrar la pizarra mientras tanto, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿sí? Acá, fíjense en acá, yo les puse esta sección, les habilité clases de repaso, ¿sí? Bueno, el cronograma que yo había armado se cambió porque el sábado pasado había una comisión que tenía clases, ¿sí? Por eso es que estamos viendo los dos juntos, ¿sí? Que sería hoy. El de estudio de funciones va a tener que ser el viernes a las 19 el repaso, porque ustedes rinden el sábado, ¿sí? Para que no lo tengan tan encima. Si bien rinden a la tarde, pero creo que sería mejor el viernes, ¿no? A menos que me digan que no pueden, pero sería a las 19, esa es la idea. Les sigo Profe, mostrando. ¿sabe a qué hora se rinde el parcial? El sábado 14 a las 14 horas. Bueno, a ver. Acá están las grabaciones del repaso 1, ¿sí? Serían todas estas. Y acá yo les había subido ejercicios para resolver, ¿sí? Que acá me compartieron una resolución y acá alguien preguntó y también compartió, ¿sí? Pero hay otros que no los hicieron. Por eso estaría bueno que intenten hacerlo, que suban, por más que crean que están mal, no importa, súbanlo por lo menos como para que haya participación, ¿sí? Fíjense en que es anónimo. Tampoco es que si sale el nombre de ustedes les van a bajar puntajes si hicieron mal, al contrario, ¿no? La participación siempre suma positivamente en todo. Pero bueno, por ahí está, para que sepan, se sube anónimo, ¿sí? Ahí pueden compartir. Entonces estaría bueno para que participen, ¿sí? Acá, en estos ejercicios nadie subió nada. Bueno, yo hoy no, mañana lo más probable, les habilito la clase número 2 de repaso con las grabaciones de lo que lleguemos a ver hoy, y les voy a poner acá ejercicios para que ustedes, ejercicios similares a los que vimos hoy, para que repasen, ¿sí? O sea, voy a habilitar otro con los ejercicios. Eso les quería mostrar. Profe, las grabaciones de la clase anterior van a seguir estando ahí. Sí, sí van a seguir estando ahí. Eso yo no las voy a sacar. Sí las voy a subir, chicos. Yo les puse así en el mail porque si no, no entran. Y es aburrido, digamos, dar una clase de repaso y que no entre nadie, ¿no? Por eso. Por eso es que les dije que no, pero sí les voy a subir las grabaciones. Pero estaría bueno que entren. Así con 50 alumnos está bueno. Con 10 alumnos ya creo que ya no justifica, ¿sí? Así que por eso sigan entrando si les sirven las clases. Bueno, vamos a la pizarra. Vamos a trabajar con este. ¿Alguna otra pregunta antes que veamos este ejercicio? El primero.
Sí. Profe, disculpe, Sí. ¿hubo una clase de límite? Sí, de repaso de límites, sí, ahí están las grabaciones en la plataforma, que fue el sábado pasado, no el anterior, ¿sí? Gracias, profe. Sí, esas grabaciones que yo le mostré, la primera parte es de límite y la segunda de continuidad y asíntota, ¿sí? Así que ahí pueden ver los que no se enteraron o no pudieron entrar, ¿sí? Bueno, vamos a la pizarra. Vamos a trabajar con este. Fíjense en acá, para derivar tengo que aplicar logaritmo natural, porque tengo toda una función elevado a otra función. Aguántenme que cargo un poquito el fibrón porque ya lo veo clarito. Acá, fíjense en que yo tengo toda esta función elevada a esta función. Entonces, para poder derivar acá voy a aplicar la derivación logarítmica, ¿sí? Lo que tengo que hacer es aplicar logaritmo natural en ambos miembros. Tenemos logaritmo natural de f de x, va a ser igual al logaritmo natural de todo esto. De la raíz de logaritmo natural al cubo de x más seno de x elevado a la tangente cubo de x, ¿sí? No les voy a ir anotando los pasos, se los voy diciendo, porque si no, no me alcanza la pizarra, ¿sí? Entonces, primero, aplico logaritmo natural. ¿Por qué? Porque mediante la propiedad del logaritmo yo voy a poder bajar esta función que está como exponente y voy a poder derivar, porque no hay ninguna regla de derivación que me permita derivar esto así como está, ¿sí? Entonces, hacemos eso. Ya apliqué logaritmo natural. Ahora, mediante propiedad de logaritmo, yo puedo bajar esto, este exponente, a multiplicar acá. Entonces hacemos eso. Ahora aplico propiedades, ¿sí? Tenemos logaritmo natural de f de x, va a ser igual a la tangente cubo de x por el logaritmo natural de todo esto. Sería acá. A ver, acá, ¿qué puedo hacer? Fíjense. Ahí puedo aplicar propiedades, ¿sí? Les muestro. Si yo tengo la raíz de logaritmo natural al cubo de x... Ah, no, acá no, perdón, chicos, no puedo aplicar. Estoy diciendo cualquier cosa, menos mal que me di cuenta. No, acá no puedo aplicar. Porque no es si el argumento estaría elevado, sí, pero ahí no. Bueno, va a quedar medio fea la derivada. Tenemos, bueno, acá me estaría quedando, fíjense, esto es lo mismo que decir logaritmo natural de x, todo eso elevado a la 3 medios, más seno de x. ¿Sí? Entonces, tenemos la función original, aplico logaritmo natural en ambos miembros, porque no hay otra forma de derivar. Con eso yo logro bajar este exponente mediante propiedades, ¿sí? Acá lo que hice fue expresar la potencia y la raíz de esta forma, para poder derivar. Ahora ya creo que estamos listos para derivar, ¿sí? Derivo miembro a miembro respecto de la variable x, ¿sí? Vamos a hacer eso. Fíjense, acá la derivada va a ser, lo que está más afuera es el logaritmo, entonces la derivada va a ser 1 sobre el argumento, ¿sí? 1 sobre el argumento, que es la función. Por la regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada de la función, o sea que me va a quedar f' de x sobre f de x. Eso sería la derivada de este lado. Pregunten si no entienden, ¿no? Igual a, me fijo qué es lo que está más afuera acá. Si se fijan, yo tengo acá un producto. ¿Por qué sería f' por el logaritmo natural? ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué sería f de x' por el logaritmo natural? Sería, a ver, vos fíjate acá cuando yo derivo, la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. El argumento es f de x, ¿sí? Pero como el argumento sigue siendo una función, aplico la regla de la cadena. O sea que va a ser 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Que acomodándolo me queda así.
¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien, bien, bien. Bueno, vamos acá. Lo que tengo más afuera es este producto, entonces tengo que aplicar la regla del producto. Ustedes pueden, si quieren, agarrar a esto y llamarlo como una función, no sé, g de x, esta h de x o el nombre que quieran, y las derivan aparte y después reemplazan, ¿sí? O si no, lo pueden ir haciendo directamente como voy a hacer yo. Vamos a derivar. Derivada del producto va a ser derivada del primero, de la tangente cubo va a ser. ¿Cuál sería la derivada? Me fijo lo que está más afuera cuando voy a derivar esto, ¿sí? Lo que está más afuera es la potencia. Entonces aplico la regla de la potencia. 3 por la tangente al cuadrado de x. Hasta ahí derivé la potencia. Ahora hacemos de cuenta que ya no está la potencia, lo que sigue es la tangente. Derivada de la tangente es secante cuadrado de x. ¿Sí? Entonces esto sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, vamos a poner, ¿sí? Entonces va a ser por el segundo sin derivar, por el logaritmo natural de x elevado a la 3 medios más seno de x. No me va a alcanzar, así que yo voy a seguir abajo, ¿sí? Díganme si no se entiende. No estoy aplicando la regla del producto. Derivada del primero es todo esto por el segundo sin derivar más el primero sin derivar, tangente cubo de x, por la derivada del segundo. Y ahora vamos a derivar acá. Fíjense que acá de vuelta hay que aplicar la regla de la cadena. Me fijo, ¿qué es lo que está más afuera? Sería este logaritmo. Entonces la derivada va a ser 1 sobre el argumento que es todo esto. ¿Sí? Sería 1 sobre el argumento del logaritmo de afuera, que sería todo esto. Ay, no podemos haber bajado el promedio. ¿Sí? ¿El secante al cuadrado de dónde salió? Acá. A ver, cuando vamos a derivar acá, fíjate que yo tengo tangente cubo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a derivar. Tangente cubo de x. Esto es lo mismo que la tangente de x elevado al cubo. Cuando yo voy a derivar, aplico la regla de la cadena, porque tenés una composición de funciones, ¿sí? Entonces me fijo, la función que está más afuera es la potencia. Aplico la regla de la potencia. 3 por todo lo que está acá, elevado a una potencia menor. Lo que está ahí es la tangente. No es la variable, sigue siendo una función. Entonces, por la regla de la cadena, tengo que seguir multiplicando por la derivada de la función que está dentro. Y la derivada de la tangente es secante cuadrado de x. ¿Sí? Por eso es que la derivada de esto quedaría así. ¿Se entiende? Sí, profesor, sí. Sí. ¿Sí? ¿Ahí se podía bajar el 3 medio del logaritmo o no se puede en esa parte? Bien, ahora todavía es que nos falta seguir derivando, ¿no? No terminó ahí, que justo me han preguntado. A ver, después tenemos acá derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar, tangente cubo de x sin derivar, por la derivada de todo esto. La derivada de todo esto voy viendo desde afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que está más afuera? El logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento que es todo esto, ¿sí? Hago de cuenta que ya no está el logaritmo. Me voy a derivar el argumento, ¿sí? Que es una suma. Entonces, fíjate acá. Fíjense en acá, quedaría derivada del logaritmo elevado a la 3 medios. ¿Cómo va a ser? Que en realidad ya lo puedo poner acá arriba, ¿no? Pero bueno. A ver, tenemos 3 medios, lo que está más afuera es la potencia. O sea, va a ser 3 medios por el logaritmo natural de x elevado a la 3 medios menos 1, que es 1 medio. ¿Sí? O sea, primero aplico la derivada de la potencia y me quedaría eso. Ahora multiplico por la derivada del logaritmo, que es lo que sigue. Hacé de cuenta que no está la potencia, el logaritmo es lo que sigue, la derivada es 1 sobre x. ¿Sí? Más la derivada del seno, que es coseno.
Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿Sí? ahí puso sobre X porque después deriva el logaritmo, que sería uno. Exacto, sí. Primero aplico la regla de la potencia. 3 medios por todo esto elevado a la 3 medios menos 1, que es 1 medio. Por la derivada de esto. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. O sea, en vez de poner 1 sobre x, ya lo puse dividido en x, ¿sí? Que es lo mismo. Más la derivada del seno, que es coseno. Bueno, ahora yo necesito despejar la derivada, o sea que lo que resta es pasar f de x multiplicando a todo esto, ¿sí? Eso es lo que me faltaría. Lo voy a hacer arriba, porque no tengo espacio, voy a volver a escribir, ¿sí? Cómo me quedó. Profe, ¿Sí? cuando lo multiplico por f de x, sería reemplazando la función en x, ¿no? O sea, f de x igual a y la función Exacto, sería que reemplazando la función. ¿La tienen ahí? Así me dictan, la función es... A ver, si no ya la comparto y lo vemos, ¿sí? La voy a anotar abajo porque la borré. La función es la raíz cuadrada del logaritmo natural al cubo de x más seno de x, y todo esto está elevado a la tangente cubo de x. ¿Sí? Esa es la función. Bueno, ahora sí, vamos de vuelta y vamos a escribir todo. Despejamos la derivada, digamos, que es lo que nos faltaría. Tenemos que f' de x va a ser igual a la función que estaba acá dividiendo, la paso multiplicando a todo esto. La función es esto, ¿sí? O sea, es la raíz cuadrada del logaritmo natural al cubo de x más el seno de x elevado a la tangente cubo de x multiplicado todo esto a todo esto, ¿sí? Así que ahí voy a poner un corchete y lo escribí. Si no les alcanza, siguen en el renglón de abajo. Si no les piden reducir a la mínima expresión, no lo hagan, porque capaz que ahí meten la pata en algo, ¿sí? Lo dejan así como está. Tenemos 3 tangente cuadrado por secante cuadrado de x por el logaritmo natural del logaritmo natural de x elevado a la 3 medios más seno de x. Todo esto, sigo acá abajo, más larga, ¿no? Es de parcial esto, chicos. Bueno, más tangente cubo de x por... A esto que está acá lo voy a poner acá arriba para ahorrar espacio, ¿sí? Es lo mismo, digamos. Por, bueno, tenemos 3 medios por el logaritmo natural de x elevado a la 1 medio dividido x más coseno de x, y todo esto va dividido en esto que está acá. Logaritmo natural de x elevado a la 3 medios más seno de x. Y ahí le cierro el corchete. Y esa sería la derivada. Quedaría así. No sé si se ve bien. Sí, sí se ve bien. A ver, voy a controlar por las dudas. El último paso es este f de x pasa multiplicando a todo esto, que sería esto el f de x, ¿sí? Entonces ponemos ahí la función multiplicando todo lo que teníamos acá, que es 3 tangente cuadrado de x por secante cuadrado por el logaritmo del logaritmo a la 3 medio más c, ¿sí? Más tangente cubo por todo esto, ¿sí? Dividido todo esto. Está bien. Y ahí quedaría la derivada. No sé si tienen alguna pregunta.
Es Más larga, o ¿no? menos, ¿cuánto dura el parcial para que te den una derivada así de larga? Y dura 2 horas y media, 2 horas y media normalmente, pero bueno, no sé cuánto va a durar ahora, todo depende, digamos. Profe, Pero la en el hicimos, caso ¿en que no cuánto alcance la el hicimos? A medidor, ver, 7 minutos menos creo. ¿Sí? 6 minutos. Sí. La última parte no entendí. Usted la hizo, profe. Donde está dividido el logaritmo. Ya borré todo. Profe, No, ¿cuántos donde puntos son el está la última parcial? parte. A ver, vamos por partes, ¿sí? A ver, ¿quién es? No sé, ¿quién va a preguntar? Yo ¿Cuántos tengo duda puntos de son el esa. parcial? A ver, Matías, que levantaste la mano. Tengo una duda puntual. Ahí donde Sí. dice 3 medios por logaritmo de x sobre x, todo eso elevado a 1 medio. Sí, Ahí creo que, no sé si por regla de la cadena aplicó logaritmo que era 1 sobre x. ¿Por qué puso logaritmo de x sobre x? ¿No sería 1 sobre x? claro, a ver, ahí era, vos tenías 3 medios por el logaritmo natural de x, elevado a un medio, por la derivada del logaritmo que es 1 sobre x. Y esto es lo mismo que expresarlo así. ¿Entendés? Ah, Es lo bien. mismo. Es lo mismo, porque vos fíjate que todo esto por 1 es todo eso dividido en x. ¿Lo ves? ¿Sí? Levantan la manito, ¿sí? Así vamos, cuando quieran preguntar mucho, no digo siempre. ¿Quién más me quería hacer una pregunta? En la última parte, donde está todo dividido por el logaritmo de x elevado a 3 medios más 100. ¿De dónde salió eso? A ver, para que... Pero te queda lindo, donde estás con el vestido te queda re lindo. Quizás un poquitito más corto, pero así de largo, digamos. Un poquito más cortito que lo que se ve en las fotos, así más o menos esa idea. Re lindo. ay, disculpame, ¿sabes que te escucho muy bajito? ¿Me repetís, por favor? A ver, chicos, traten de preguntar antes que borre, porque ahora yo ya no sé de dónde salía todo, yo ya puse la derivada final ahí, por eso yo les dije, ¿hay dudas? La verdad que ahora ya no sé, que ya tengo que volverla a hacer para poder explicar lo que hice al final, ¿me entienden? Entonces traten de ir preguntando en el momento. Profe, ¿cuándo conviene utilizar la derivada logarítmica? Cuando vos tenés una función, a ver, hay veces que te conviene y hay veces que no te queda otra, como en este caso, vos fíjate que tenés toda una función elevado a una función. Entonces acá no hay una regla de derivación para derivar esto, ¿sí? Si yo tengo toda esta función elevada acá, la única forma que tenés es aplicar derivación logarítmica, ¿sí? Para poder bajar este exponente, o sea, no tenemos una regla. Después, si vos tenés muchos cocientes, productos, te conviene, por más que no sea obligatorio, o sea, porque puedas hacerlo de otra forma, quizás te conviene aplicar logaritmo natural por el tema de que te vas a ahorrar de hacer las reglas del cociente y producto, por las propiedades, ¿sí? No sé si se entiende. Sí, profe, gracias. De nada. Si alguien ha copiado todo y tiene para compartirlo, Profe, ¿sí? te quería hacer una pregunta de cuando aplica el logaritmo miembro a miembro Sí. para despejar f de x prima, o más, sí, f de x prima, sería como, es parecido a la derivada implícita. Es parecido, exacto, sí, porque cuando vos derivas ahí del otro lado, o sea, vos te quedaba acá, logaritmo natural de f de x, ¿sí?